Hola, bienvenidos. Vamos a ver una cosa, pues que al principio cuando usamos Photoshop se nos atraganta a todos, pero bueno, con la experiencia pues vamos aprendiendo y la verdad es que no es nada complicado y quiero que vosotros pues también lo podáis hacer porque es una cosa muy sencilla y que podéis aprender en lo poco que dura este tutorial. Bien, vamos a ver cómo recortar imágenes usando Photoshop y para verlo me he descargado de internet tres ejemplos. El primero es esta taza verde que como veis tiene el fondo blanco. En esta va a ser pues bastante fácil eliminar el fondo, ya que eso es blanco, todo es uniforme, y vamos a ver cómo lo hacemos. La segunda imagen que me he bajado es un poco más complicado, aunque no mucho, y es Homer Simpson sobre un fondo azul con una sombra. Vamos a ver cómo vamos a recortar a Homer Simpson sin necesidad de dejar el fondo. Y la tercera imagen, que es ya la que verdaderamente supone un reto, es la imagen de National Geographic, donde vamos a recortar los bordes de la mujer. Esto ya sí que será realmente un reto más difícil para nosotros a la hora de recortar la imagen y veremos algunas opciones más avanzadas de selección y de filtros. Bien, en la primera imagen, como podéis ver, se trata de una taza verde con un fondo blanco, a la cual le queremos eliminar dicho fondo blanco. Como el fondo es uniforme, podemos eliminarlo muy fácilmente con esta herramienta que estáis viendo aquí. Si este vídeo lo estáis viendo en baja definición, ponerlo en 480-720 por lo menos para poder ver lo que hago y verlo mejor. Porque he decidido no hacer zoom en mis vídeos como hace mucha gente porque me he dado cuenta de que haciendo zoom en los vídeos la gente se pierde. Bueno, en cualquier caso, vemos aquí en la barra de herramientas de la izquierda sobre Photoshop CS5, vemos la cuarta herramienta, desplegamos y tenemos la varita mágica que se llama en inglés Magic Wand Tool. Entonces, esta varita mágica lo que nos va a permitir es seleccionar zonas de un solo color, de tal manera que podamos eliminar nuestro fondo blanco. Para conseguir esto, lo primero que voy a hacer es eliminar la capa del fondo para que podáis ver lo que voy haciendo transparente y lo que no. Bien, en primer lugar, para usar esta herramienta tenemos un valor muy simple que se llama tolerancia. ¿Qué quiere decir la tolerancia? La tolerancia, mientras más alta es, más variación de color va a seleccionar la herramienta. Os voy a poner un ejemplo. Si yo pongo la tolerancia en 5, que es un valor muy bajo, y le doy a este color verde, solo me va a seleccionar una zona. ¿Veis? Lo que a él le parece que es del mismo color. Si yo esta tolerancia la aumento, por ejemplo, a 30 y selecciono en el mismo punto, la selección va a ser mayor. De manera que colores menos parecidos se seleccionan también. A más tolerancia, más colores entran dentro de la selección. Bien, en este caso también tenemos marcada la opción anti-alias, que lo que hará será refinar la selección y que no muestre bordes de sierra, y contigua, que significa que esta selección no producirá salto entre secciones, sino que simplemente se cerrará sobre una misma sección. También tenemos esta otra opción, que es coger todas las capas y que serviría pues para seleccionar también el mismo color en otras capas. Entonces en este caso vamos a marcar contiguo porque lo vamos a hacer de dos partes y le vamos a poner una tolerancia baja ya que todo nuestro fondo es blanco. Vamos a poner por ejemplo 4, está bien. Hacemos clic en cualquier parte blanca de la imagen y vemos cómo selecciona. Como actualmente vemos cómo queda un poco más de borde blanco seleccionado de lo que nosotros queremos, vamos a... Uy, perdón. Vamos a hacer zoom sobre la imagen, vamos a ver por ejemplo un 500% para que lo veáis bien, y vemos aquí cómo queda un poco más de borde blanco seleccionado de lo que debería. ¿Veis? Entonces lo que vamos a hacer es bajar un poco la tolerancia, perdón, subir un poco la tolerancia para que esto no suceda. Vamos a ponerle un valor más alto, por ejemplo a 20, y vemos como cada vez va cogiendo menos borde. Jugamos un poquito más con ella, a 35, y ahí por ejemplo me he pasado un poco. Vamos a afinar un poco más, vamos a ponerla a 25. Bien, ahí más o menos está todo correcto. Ahora lo que vamos a hacer es
añadir este pequeño trozo de aquí a la selección. Para añadir el trozo a la selección tenemos dos opciones, o bien hacer clic en este icono, que es añadir a la selección, o bien presionar la tecla Shift mientras hacemos clic en la zona. Yo en principio, para que lo veáis en pantalla, voy a presionar este icono, añadir a la selección. Y ahora presiono aquí y esto se me añade a la selección. Si hubiera dejado el icono donde estaba, se me hubiera borrado la selección anterior, así que hay que tenerlo en cuenta también para cuando lo hagamos. Bien, esta es la primera manera, es una manera muy sencilla de seleccionar todas las partes que nos interesan. Ahora le voy a dar a suprimir para que veáis cómo queda el fondo transparente. Y ahora, por ejemplo, voy a crear una nueva capa para que veáis cómo ha quedado. La arrastro hacia abajo y la voy a rellenar de un color. Por ejemplo, un color naranja crema, así. Bien, esta capa la relleno de este color. Anda. El bote de pintura, que no creéis que me acuerdo yo mucho. Aquí está. Y vemos cómo hemos seleccionado la taza y le hemos puesto debajo otra capa diferente a la que tenía por defecto. Vamos a verlo a su tamaño original. Y aquí vemos el resultado. Bien, esta ha sido bastante fácil, aunque no he usado algunos truquillos que debería haber usado, que ya aprenderemos más adelante. Bien, en el siguiente ejemplo, con Homer Simpson, lo que vamos a hacer es usar alguno de estos truquillos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a coger la herramienta varita mágica y vamos a ir jugando con la tolerancia para ver qué zonas debes seleccionar. En principio, voy a empezar seleccionando, bajando la tolerancia lo primero porque me coge demasiado. Vamos a ponerle un 10, por ejemplo. Uy, me carga. 10 y selecciono. Le doy a agregar a la selección y voy seleccionando los trozos que no me interesan. ¿Veis cómo lo hago? Veis que es un trabajo un poco tedioso, pero siempre podemos aumentar la tolerancia para que seleccione otros trozos. Recordad que si os equivocáis siempre podemos hacer control Z. Vemos que aquí tenemos algunos trozos sin seleccionar, que ahora explicaremos cómo quitamos. Bueno, esto hay maneras más sencillas de hacerlo, pero mi intención es que aprendáis a usar estas herramientas. Bien, ahora estos pequeños puntos que nos ha dejado aquí, vamos a eliminarlos utilizando la herramienta rectángulo en mi caso y dándole a lo mismo, aquí, añadir a la selección, add to selection en inglés. Entonces yo ahora por donde queda un pequeño punto voy a pasar la herramienta rectángulo y veis como esos pequeños puntos poco a poco desaparecen. Bien, ahora lo que vamos a hacer, aquí vemos otro. La selección no es muy perfecta, no es la idónea, la verdad. Vamos a hacer zoom en las zonas con mayores problemas, como por ejemplo el pelo, y con la herramienta lazo poligonal vamos a intentar que quede mejor. La herramienta lazo poligonal nos permite seleccionar haciendo líneas rectas. Le damos a añadir a la selección, no se os olvide, y poco a poco, no importa nada, no importa porque dejemos algo azul, porque luego veremos cómo solucionarlo, vamos haciendo la selección con líneas rectas. Tal que así. Hacemos lo mismo dentro.
Aquí también. Y bueno, más o menos ya tenemos hecha una aproximación a lo que queremos. Si observamos, como esta imagen tiene cierto halo alrededor de Homer, pues la herramienta no lo ha dejado del todo bien. Entonces, lo cual era mi intención. Entonces vamos a utilizar algunos truquillos para corregir esto. Mirad, os comento. Si quitamos el fondo, vemos como todavía queda alrededor de Homer un cierto halo azul de que la selección no está bien hecha. Entonces vamos a eh, conocer algunas de las herramientas que Photoshop nos da para eliminar ese problema. Bien, lo primero que vamos a hacer es invertir la selección para que en vez de estar seleccionado el fondo quede seleccionado Homer, tal que así. Esto nos ayuda un poco también a refinar el borde porque los píxeles que tiene seleccionado la otra selección son un poco también transparentes por cómo funciona Photoshop. Bien, ahora lo que vamos a hacer es en Select, en selección, hay una opción que la tenemos aquí que se llama refinar borde. Pinchamos en ella y aquí tenemos una serie de valores que debemos tocar para mejorar la selección. Primero tenemos la detección de borde, el Smart Radius que se llama. Si marcamos esta casilla y elegimos un Smart Radius, vemos como automáticamente Photoshop se traga todos los elementos de la selección que no corresponden a ella, que él cree que no corresponden a ella. En mi caso le he puesto pues 4 píxeles. Tampoco le pongáis mucho porque si no pasan cosas raras a veces. En este caso veis que parte del negro del borde se nos convierte en menos negro. En todo caso, buscar siempre el valor óptimo pues observando la imagen. En mi caso voy a dejar a 3,84 que está muy bien. Bien, luego además de eso tenemos otras opciones como por ejemplo Smooth. Smooth lo que hace, en esto no se nota mucho, en la imagen siguiente lo veremos más, es hacer la selección con curvas más finas, de tal manera que si hay un salto grande, como por ejemplo en la conjunción entre el pelo y la cabeza, que como podéis ver hay un salto grande, si yo le doy a Smooth más, me refina la curva de tal manera que queda más fino, pero no mejor. Esto depende de la imagen que estéis, por ejemplo, si estáis seleccionando un balón, a lo mejor es conveniente usar esta opción. En este caso no lo vamos a usar. El contraste lo que hace es que la selección quede con mayor definición, lo cual a veces es positivo, a veces es negativo. Os digo lo mismo. Por ejemplo, aquí voy a poner a Homer más grande porque no estáis viendo lo que hace el contraste. Vale, me he pasado un poco, ¿no? Ahí, vale. Mirad, por ejemplo, os lo enseño otra vez para que lo llevéis con mayor detalle. Vamos a subirle el smooth y vemos lo que hace. Se lo bajamos y ahora vamos a subirle el contraste para que veáis lo que hace. Veis que queda con mayor definición, sin embargo esto muchas veces pues no es conveniente, como en este caso que no lo es. Bien, luego tenemos la opción Feather, que podéis ver que lo que hace es hacer transparente el borde de la selección para refinarlo un poco más, hacer más fino el borde. Esto ya os digo, también jugad un poco con él, depende de lo que estéis seleccionando y veréis si os conviene o no. Y otra opción que tenemos es el borde, esta opción Shift Edge, el borde, también aumentarlo, expandirlo o retractarlo, el borde de la selección, de tal manera que vemos que ahí estamos expandiendo el borde y al otro lado estamos quitando borde. Esta opción la verdad es que nunca le he encontrado utilidad, pero a lo mejor la tiene. Luego hay una opción para descontaminar colores que aquí no vamos a marcar y le damos a OK y vemos ya nuestra selección final, hecha en una capa de máscara. Aquí tenemos a Homer seleccionado, como podéis ver, y vamos a hacer lo mismo. Voy a crear una nueva capa y le voy a poner el color este pastel
por debajo para que veáis cómo ha quedado. Hemos eliminado todo rastro del color azul que había. Bueno, queda ahí arriba en el pelo algún punto, pero en cualquier caso os ha quedado claro cómo hacerlo para eliminar bastantes cosas. Bien, y ahora vamos ya con un ejemplo más complicado para ver una cosa. Hemos visto la taza, que era fácil, hemos visto a Homer, que era un poquito más difícil, y hemos aprendido algunas cosillas de aquí. Y ahora vamos a ver el ejemplo de la mujer de National Geographic. Bien, lo primero que voy a hacer para esta selección, porque me conviene más que nada, es hacer una imagen cuyos bordes no estén. Estos bordes blancos que vemos no nos interesan para nada porque a la hora de seleccionar no nos ayudan. Entonces voy a crear una nueva imagen, portapapeles, sin los bordes. Eso es. Y ahora vamos a seleccionar poco a poco a la mujer de National Geographic. Bien, he hecho un poco de zoom para hacerlo mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí tenemos la herramienta de lazo magnético, Magnetic Lasso Tool en inglés, que lo que hace es tiene un algoritmo que va siguiendo el borde de tal manera que la selección con ratón y teclado pues es más fácil para que nosotros pues realmente el ordenador para que haga un trabajo que a nosotros pues nos es más difícil. Vamos a empezar en primer lugar haciendo clic en cualquier elemento del borde de la imagen y arrastrando el ratón muy lentamente por ese borde. Vemos cómo se van creando puntos por lo que Photoshop cree que es el borde. Cuando lleguemos a una zona donde haya una esquina o donde haya un sitio donde Photoshop tenga problemas, hacemos clic para poner nosotros nuestro propio punto. Así pues, seguimos. Vemos cómo Photoshop va poniendo puntos. Bien. Aquí con el gorro. Aquí, por ejemplo, no está haciendo lo que queremos, ponemos un punto. Recordar que si Photoshop se os va muy adentro, uy, ahí me he pasado un poco, eso luego lo corregimos, lo mejor es siempre poner un punto. No hace falta, si os cansáis, no hace falta que estéis haciendo la selección entera. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este trozo. Así, quieto. Así. Y vamos a continuar dándole, ya sabéis, a añadir a la selección. Para añadir estos trozos, primero vamos a refinar los bordes con la herramienta de selección cuadrada para que queden bien. Y ahora vamos a ir poco a poco seleccionando las cosas con la herramienta de lazo magnético. Por ejemplo, aquí antes dejamos un trozo mal, vamos a arreglarlo. Vemos que ya está en toda la solución y ahora le voy a dar a esta opción que es quitar de la selección, y este trozo que me ha quedado fuera y que me debería haber quedado, vamos a arreglarlo y ya está quitado de la selección. Vamos a hacer pues lo mismo con el resto de la imagen. Vemos que ahí, por ejemplo, tiene problemas. Aquí vamos a usar en vez de esta herramienta la de lazo poligonal. Recordar darle siempre a añadir a selección para no perder la anterior, si no siempre os quedará control Z. Bien, ya lo tenemos. Vamos a seguir seleccionando. Ya tenemos otro trozo más. Y por último, nos falta parte de la cabeza.
Seguimos, vemos cómo Photoshop va poniendo automáticamente los puntos y cerramos la selección. Vamos a refinar un poco este trozo, tal que así, para que quede por el borde, y ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas que utilizamos con Homer para que nuestra selección quede mejor. De tal manera que le damos a seleccionar, refinar borde, vemos a nuestra mujer seleccionada, le damos al Smart Radius, vamos a poner por ejemplo 2 o 3 píxeles, que sea suficiente, tal que así, y en este caso vamos a ponerle también, vemos que tenemos varias vistas por si queremos cambiarla. Vamos a ponerle un poco más de smooth para que sea una selección más fina. Ahí está bien, por ejemplo. El contraste lo dejamos como está. Esto lo voy a aumentar un poquito. No tanto, un píxel, yo creo 1 o 2 píxeles es suficiente. Y ahora, por ejemplo, lo que vamos a hacer también, el contraste lo dejamos como está, es el borde. Como se ve un poquito lo verde de la imagen, el borde vamos a quitarlo un poquito, pero nada de nada. Un 5%, incluso un poquito más. Y voy a bajarle un poco el smooth porque queda muy... Sí, vamos a poner un poquito más bajo para que quede más fina. Y ya la tenemos. Bien. Ahí tenemos la selección. Entonces lo que voy a hacer es invertirla para que veáis cómo ha quedado y eliminar el fondo. Y hacemos lo mismo. La vamos a poner de color crema y vemos como ya tenemos a nuestra mujer seleccionada y la hemos podido poner pues en otra imagen o en otra cosa que queremos. Si veis que vuestra selección no casa muy bien con la imagen que habéis puesto porque se notan los bordes, un pequeño truquillo es utilizar esta herramienta, ¿sabes? Que es la herramienta de desenfoque. Le ponemos una cantidad un poco grande y sobre la capa de la que hemos recortado le suavizamos todo el borde, tal que así. Sobre todo por esta parte, por ejemplo, vemos cómo va suavizando el borde de la imagen y cómo parece menos recorte cada vez. Si veis que no es de vuestro agrado porque no es suficiente, le ponéis el strength, le ponéis a más valor y lo hará aún más. Esto principalmente sirve mucho con fondos porque hace que la parte más lejana, que es la selección, esté más desenfocada. Y vemos, bueno, pues que este es el resultado final. En definitiva, hemos recortado esta taza verde, que era sencilla. Hemos recortado a Homer Simpson. Aquí está con la máscara. Si queréis quitar la máscara en estos casos, lo que hago yo es convertirlo a Smart Object y luego rasterizarlo. Y aquí tenemos pues a Homer Simpson. Y ahora tenemos a los tres listos en una imagen, que bueno, en este caso pues no vale para mucho, pero para que veáis los tres ejemplos que hemos hecho. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperamos que hayáis aprendido algo y así pues podáis hacer vuestras fotos, pues hacer ciertos cambios, añadir objetos, eliminar objetos, hacer otro tipo de cosas y así pues por lo menos sepáis seleccionar un poco. Luego en otro tutorial ya aprenderemos a manejar máscaras de selección
para seleccionar lo que hacemos todavía mejor. Esto ha sido todo. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón me gusta o al botón suscríbete debajo del título del vídeo. También puedes compartirlo en las redes sociales dándole a compartir y a cualquiera de los iconos que aparecen. También puedes visitar www.internetnopesanada.com, donde encontrarás más información.